Hola chicos, qué bueno saludarles otra vez. Como siempre, nos convoca una pregunta. ¿Cómo publicar en revistas indexadas para ingenieros? Pues a lo largo de estos días hemos estado conversando sobre la importancia de las publicaciones para las universidades, para la comunidad académica de cada centro de educación superior, donde se encuentran estudiantes, donde se encuentran docentes. Hace unos días estuvimos intercambiando acerca de las malas prácticas y discutimos algunas ideas de vicios y virtudes que manifestamos en los textos que escribimos. Hemos hablado de la importancia del texto científico y de sus particularidades. Hoy vamos a hablar del artículo científico. ¿Qué será un artículo científico? ¿A qué se refiere la profe Regina cuando nos habla de un artículo científico? ¿Cuáles son las características de un artículo científico? Comencemos a definir el artículo científico como un tipo específico de texto. En primer lugar, el artículo científico es justamente un texto que es publicado con la finalidad de dar a conocer, de comunicar los resultados de nuestras investigaciones, nuestras ideas y puntos de vista a debate, a polémica, lo cual merece una postura concisa, fidedigna, clara, precisa, sin metáforas, sin lenguaje artístico, sin exceso de adjetivaciones, porque es el hecho científico el gran protagonista. Se caracteriza por el rigor lógico, metodológico, académico, basado en la fundamentación teórica. Es replicable, es original, compatible con la ética para la investigación. La UNESCO, por ejemplo, también considera los estudios recopilativos como investigaciones realizadas sobre un tema determinado. Por ello que se toma en cuenta las publicaciones sobre el mismo, porque ponen a punto de actualidad del pensamiento científico a través de publicaciones secundarias terciarias. Pudiéramos preguntarnos lo siguiente: entonces, ¿el artículo de revisión y el artículo original son lo mismo? Muy buena pregunta. Y es cierto, hemos adelantado en los encuentros anteriores de que por lo menos existen dos grandes tipos de artículos científicos. El artículo original es ese artículo que se origina como resultado de una investigación puntual. Digamos, por ejemplo, tu tesis de licenciatura, de titulación, tu tesis para hacerte ingeniero, ¿verdad? De esa tesis puede salir un artículo original. Puede salir un artículo original en el formato paper, como decimos acá en nuestra Universidad Científica del Sur, y puede salir también de una tesis de maestría. Y eso se lo digo ya a los que están en nuestra maestría en Madetti 1, Madetti 2, ¿verdad? Madetti 3, porque he sabido que ya hemos hecho una nueva promoción. Entonces, de esto se deriva el análisis que tenemos que hacer hoy. ¿Qué diferenciación hay entre ese artículo que emana de una investigación puntual ya realizada y el otro? Pero ¿cuál es el otro, profe Regina? Sé que lo están pensando. Pues el otro es el artículo de revisión. Vamos a detenernos un momentito en él. Vamos a detenernos en cada uno de ellos. Un artículo de revisión y un artículo original tienen sus diferencias. Ambos son textos científicos que contribuyen a expandir un área de conocimiento, a divulgarla. Son publicados en revistas científicas, ambos, ¿ok? Sin embargo, el artículo original, como ya he adelantado, tiene el objetivo de presentar una investigación única, esa que acabamos de realizar. Y considerando como fuente primaria, al presentar una investigación novedosa, se plantea una pregunta científica y responde mediante la presentación de los resultados. En el caso del artículo de revisión, tiene la misión de recopilar, de resumir varias investigaciones publicadas anteriormente, considerando como fuente, se considera este artículo como una fuente secundaria. ¿Por qué? Porque bebe de lo ya publicado.
Sin embargo, tiene una misión especial y es la de sintetizar el conocimiento de varios estudios en un área específica y no siempre se enfoca en una pregunta específica. Por tanto, lo interesante del artículo de revisión, que es algo que hacemos con los estudiantes de pregrado, ¿verdad?, de nuestra carrera, Ingeniería Empresarial y Sistemas, es preparar, poner la mesa servida a la comunidad académica sobre el estado actual, el estado del arte, por dónde va el pensamiento en un tema dado. Déjenme decirles algo. Cuando yo leo artículos de revisión, siento una gratitud enorme por las personas que lo han podido publicar. Claro está, si han sido publicados en revistas indexadas de alto impacto, digamos, por ejemplo, Cielo, Scopus, Web of Science, ¿verdad? Porque son revistas que tienen un amplio y serio rigor en la selección de los trabajos, en la evaluación de los trabajos a través de la evaluación de sus jueces. Esto, ¿qué me permite como investigadora? Me permite tener en mi mano una síntesis del pensamiento acumulado en torno a un tema. Por tanto, yo manifiesto una gratitud muy grande por las personas que me han antecedido y han publicado artículos de revisión, porque esa síntesis me acomoda el camino como investigadora, me lo hace menos complejo, porque tengo en un solo trabajo la síntesis de un pensamiento relacionado con mi objeto de estudios. Esa es una de las grandes diferencias. La estructura y la redacción de estos artículos tiene necesariamente que ser diferente porque el origen, el objetivo, las condiciones que los caracteriza son distintas. ¿Bien? Veamos eso en adelante. Pero antes definamos. Por ejemplo, una de las colaboradoras que he tenido en mi labor editorial, ustedes saben que de alguna manera he contribuido en fondos editoriales de acá de Perú, ha sido la magíster Constantín, quien desde la Universidad de Westminster en Londres me ha dicho: un artículo de revisión, doctora, es un estudio bibliográfico en el que se recopila, analiza, sintetiza y discute la información publicada sobre un tema. Constantín es muy enfática en ello y plantea además, es un análisis respectivo de estudios compilados. Incluye un examen crítico de estado de conocimiento reportados por la literatura. Esto me orienta, pero todavía como que me deja con el sinsabor de saber cómo elaborarlo. Y es por eso que la estructura de un artículo de revisión debe ser la siguiente. Un artículo de revisión debe contar con un título preciso y conciso, y en el taller vamos a ir elaborando los títulos de los artículos que cada uno de ustedes van a presentar. Evidentemente el título debe ser preciso y conciso, debe ser muy concreto, ¿verdad? Después hablaremos de la extensión de manera puntual. Siempre que hay un artículo, debe haber un resumen. Y el resumen, evidentemente, es lo último que se hace porque no se puede resumir lo que no se ha escrito. Pero va acompañado de palabras clave, y fíjense bien que lo subrayo, acá lo destaco, palabras clave, ¿verdad? Y de un abstract con keywords. Por supuesto que el abstract y las keywords devienen en la traducción al inglés de estas dos nociones. ¿Cómo escribir una introducción en un artículo de revisión? Necesariamente debemos hablar de la formulación del problema, que es allí donde contextualizamos las principales contradicciones que caracterizan la situación problemática en que estamos inmersos. La justificación del tema es muy determinante porque de ella debemos hacer emerger, entre otras cuestiones, por qué la investigación es importante, por qué es necesaria, por qué es oportuna, a quién le conviene que este conocimiento salga a la luz. Todos esos argumentos deben de venir, deben expresarse de manera clara en la justificación. Definir adecuadamente los objetivos por los que estamos investigando constituye el elemento de cierre más importante de la introducción. Cuando hablamos de método, tenemos que privilegiar la búsqueda bibliográfica, pero no existe método sin la metodología que lo sustente. Es la sucesión de pasos para llevar a cabo todo lo que tenemos que investigar.
Para ello nos apoyamos en los criterios de selección. ¿Criterios de selección de qué? De la muestra que vamos a investigar. ¿Y cuál es la muestra? La muestra y la población, en el caso de los artículos de revisión, está integrado por las fuentes que vamos revisando, ya sea artículos, ya sean libros, sean tesis. Y esas fuentes van a tener en un momento la necesidad de ser evaluadas por su variabilidad, los diferentes tipos, la fiabilidad, la confianza que se tenga en ellas según el rigor y el lugar donde han sido publicadas, y la validez de esos resultados a partir de la evaluación de los jueces que han tenido la misión de analizar esos trabajos. Por otra parte, debemos hablar de los resultados y la discusión. No es posible llegar a los resultados y discusión en un artículo de revisión si no se ha pasado el momento detallado de análisis de la metodología y el método. Justo en este aspecto, los editores se fijan con mucho detenimiento por la organización del contenido, por la manera en que se sintetiza la bibliografía revisada, por la manera en que se establecen relaciones entre las similitudes y las diferencias de cada uno de los autores y de las diferentes fuentes consultadas, y sobre todo por la argumentación crítica de los resultados. Recuerdan ustedes que en distintas oportunidades los líderes de nuestra Universidad Científica del Sur hacen eco del pensamiento fundador del doctor Destre, Pepe Destre, quien nos habla y está en nuestra página web de la universidad, del interés que tiene la Universidad Científica del Sur desde su modelo educativo en desarrollar un pensamiento reflexivo y crítico. Pues esto está dado no por casualidad. Es que desde los pensamientos de liderazgo de nuestra universidad y la comunidad académica es consciente de la importancia del pensamiento crítico, del desarrollo del pensamiento crítico para cualquier profesional, ya sea en nuestro país o en el exterior. Y justo cuando usted escribe un artículo de revisión, si usted revisa la obra consultada, y no hace de esa obra un espacio de diálogo, de debate, de argumentación desde su propia posición como hombre y mujer pensante, pues entonces palidece la presencia de un científico, de un investigador voraz, serio, responsable, como el que debe de salir de nuestras aulas de estudio. Por esa razón, no olviden nunca, y es un consejo preciso que trabajaremos en este taller, la síntesis de la mano de las similitudes y diferencias, pero siempre sobre la base de argumentaciones sólidas que emanen del pensamiento reflexivo y crítico individual de cada uno de nosotros. Bueno, ya hemos elaborado los resultados. Supongamos que ya están discutidos. ¿Qué viene ahora, doctora Regina? Pues muy sencillo. Tendremos que volver a la síntesis de la síntesis. Un artículo de revisión y un artículo original, un texto científico, sea del tipo que sea, requiere de nosotros, de los autores, un sentido y un poder de síntesis extremo. Es por eso que las conclusiones debemos elaborarlas basadas en los datos y en los de los artículos analizados, pero deben ser precisas, concisas, coherentes, concretas, en función del objetivo, deben estar muy claras, muy claras para poder dar a la luz las ideas fundamentales que han permitido aflorar en los resultados de la investigación. Por último, no voy a plantear algo que no es lo último, sino que debe ser lo primero, ¿verdad? Y debe ser lo primero porque desde el principio estamos revisitando a otros autores. Por tanto, tener en cuenta la adecuada norma de citación, en este caso APA 7, que con rigor se mide en nuestra universidad, debe ser un estilo desde el principio hasta el final. Uno de los errores más frecuentes es que a veces las personas que publican no son coherentes en la utilización de un mismo estilo de citación, de principio a fin. Y en esto los editores y comité editorial son muy exigentes, porque debe responderse a ello. Justo las normas o estilos de citación existen para organizar la fundamentación de cada uno de los argumentos que tenemos. Bueno, eso quedó claro. Y el artículo original, están ávidos por conocer de ello. Estos son solo cápsulas, ¿ok?
El taller va a ir avanzando al detalle según las necesidades cognitivas de cada uno de ustedes. Un artículo original, de alguna manera ya lo he ido definiendo, describe resultados novedosos que no se han publicado anteriormente y justo habla de la verificación de la hipótesis, la comparación de los resultados, el aporte al conocimiento científico en diferentes áreas. Un artículo original es original porque se origina de una investigación puntual. Este tipo de artículo tiene una estructura similar, pero con sus especificidades. Es un artículo que tiene título, como todos, cuenta con resumen, abstract, palabras claves y keywords. Tiene una introducción que comienza a ser diferente de la introducción del artículo de revisión. En el artículo original se plantea la situación problemática y el problema de investigación. Se deben plantear los antecedentes y el estado del arte, la valoración de la bibliografía revisada. Asimismo, se definen los objetivos, pero con más apego a la estructura de la investigación realizada. Ya acá no se habla de métodos solamente, sino de materiales y métodos, que es una estructura, un área cuya función es similar, pero la manera de enfocar los asuntos es distinta. Los enfoques metodológicos seguidos desde los métodos teóricos o métodos empíricos, la población, la muestra, los resultados, los análisis estadísticos de la información obtenida al aplicar los instrumentos seleccionados. Después de dejar claro esto, desde el punto de vista procedimental, pasamos entonces a la discusión. Esta es un área que los editores y comités editoriales observan con mucho detenimiento, porque desde la discusión emana, reitero, el pensamiento del investigador como científico. Aquí se compara con otros estudios, se brinda el significado de los resultados y se determina la coherencia o contradicción que existe entre ellos. Esto debe ser con datos concretos, con tablas, con gráficos que permiten apoyar y siempre, 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 reitero, haciendo emerger la argumentación crítica que pone de relieve la capacidad y el talento del investigador. Asimismo, la norma APA debe ser un eje transversal desde el principio, porque tanto como otros tipos de textos científicos, usted debe respetar las fuentes consultadas. Bueno, otra cápsula terminada en esta mañana maravillosa. Solo les dejo que piensen, que analicen, se las dejo como provocación y prepárense pues para ir tallereando cómo publicar artículos en revistas indexadas para ingenieros. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima cápsula.